Entonces, como les mencionaba, el día de hoy lo que vamos a terminar de realizar es terminar de hacer el delete y el get by ID, y con eso terminamos las 5 funciones básicas de un CRUD: obtener todos, agregar uno nuevo, modificar uno, eliminar uno y obtener uno. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a terminar ahorita nuestra librería, nuestra clase que hace la representación del modelo. Tenemos el get all, tenemos el update y tenemos el add. Tenemos 3. Entonces ahora vamos a hacer el delete. Y este delete como tal solo va a recibir el código, que sería un tipo string. Porque en este caso va a recibir el código porque no necesitamos toda la instrucción completa, sino que necesitamos buscar que sí exista la empresa dentro del arreglo que estamos buscando. Entonces, con este código vamos a revisar la, la colección que tenemos, que en este caso sería dice empresas. Si existe, vamos a hacerlo como empresa to delete, va a ser igual. Y como es un arreglo, es una colección empresas, vamos a usar uno llamado find. Ok, el método find recibe un handler, siempre una función, y esa función lo que hace específicamente es devolver verdadero o falso, en donde el verdadero es la unidad única que se va a utilizar. Entonces aquí vamos a definir una función que va un parámetro y vamos a retornar si emp.código es igual a el código que nos están mandando como parámetro. Vamos a validar. Si existe, vamos a crear un nuevo registro. Ya sabemos que este va a ser de tipo y empresa. Va a ser igual a this.empresas. Aquí vamos a usar otro método de arreglos usado llamado filter, con el mismo comportamiento. Definimos la variable empresa. Y en este también tenemos que devolver verdadero o falso. Verdadero aquel que sí va a entrar a la colección y falso aquel que no va a entrar a la colección. Entonces vamos a retornar si el emp.código no es igual al código. De esa forma
todos los que no son igual, todos no son con el código que queremos borrar, los va a retornar como verdadero, por tanto se van a agregar al arreglo de New Empresas y solamente va a devolver falso aquel que sí sea igual. ¿Ok? Entonces así ese falso no va a entrar a la nueva colección y lo que nos queda es this.empresas, asignarle el nuevo arreglo ya depurado y retornamos true. En todo caso, si empresas to delete no lo encuentra, no existe, retornamos falso. No se puede hacer absolutamente nada con el delete. ¿Pregunta? Me quedaron callados nuevamente. Lo está eliminando directamente, todavía no. ¿Perdón? Está eliminando el objeto que estás llamando, todavía no. Sí, ya lo eliminé. Con el filter lo eliminé. El filter es un método en donde ejecuta por cada elemento dentro del arreglo, dentro de la tabla por así decirlo, y le asigna el valor a ese emp. Y este manejador lo que debe de hacer al método filter es devolver de verdadero o falso. Verdadero si lo quiero agregar al arreglo, falso si no lo quiero agregar al arreglo. En este caso, al negar que no sea el mismo código, estoy agregando al nuevo arreglo todos aquellos que no son los objetos que yo quiero borrar. Si es el objeto que yo quiero borrar, retorno falso, que se va a coincidir aquí. Código es igual a código, entonces al negarlo es falso. Entonces cuando llega a ese punto, ese, el que quiero eliminar, no se va a agregar a nuevas empresas y reemplazo el que ya existía. O sea, toda la colección se reemplaza. ¿De acuerdo? No sé si ahora queda un poquito más claro. Entonces, como tal, no lo elimina, solo hace un nuevo arreglo que queda con el que estaba, con el Correcto. registro que estaba. Y, Pudo haber usado el splice también, ¿verdad? pero para eso tengo que encontrar primero el índice. Sí, con lo que uno manda a llamar, pues, podría Ujú. ser no. También lo pueden hacer con el splice, solo que sí tengo que buscar el índice de ese objeto antes para poderlo hacer. Y eso ya funcionaría con una base de datos. Eso lo vamos a hacer la otra semana. O sea, hoy terminamos este. Mañana ustedes trabajan en su entidad de usuarios. Los quiero ver trabajando mañana. Y ahí el lunes empezamos a conectarnos a una base de datos. En este caso nos vamos a conectar a MongoDB. Pero tendríamos que hacer cambios ya cuando se conecta la base de datos a este delete o así funcionaría. No, sí se hacen cambios. Definitivamente se tienen que hacer bastantes cambios. Pero, esos cambios no son tan desastrosos. Es decir, cambios lo hago en el live, pero no lo hago en el handler. En el handler se va a manejar el mismo tipo, la misma interfase. ¿Ok? Entonces salvamos este. Con eso hacemos el delete. Voy a agrupar estos son de acción, delete, update. Está un get all y está un add. Voy a mover este get all al principio para tener un orden de ejecuciones. Agregar, actualizar y eliminar. Entonces voy a irme y primero voy a poner las consultas, que es el get all. Y ahora voy a hacer uno llamado get by ID, que sería el get by code. Ya voy a usar el código de tipo string. Y vamos a ver, con lo que hicimos en estos momentos,
En la parte del delete, ¿ustedes cómo creen que me va a funcionar o cómo debería trabajar el obtener por ID? Con el filtro igual. ¿Con el filtro o con el find? El filtro más específico con el otro. Yo me iría más con el find, porque este solo me devuelve uno. Pero usted dice el de encontrar solo uno. El de encontrar Una solo empresa. uno. El de encontrar solo una empresa por código. Prácticamente es eso. ¿Ok? ¿Por qué el find? Porque el find, al devolverle verdadero, me va a devolver específicamente el elemento que se está encontrando y es el único. Si ven la documentación, ahí dice el find, en este caso un arreglo de I empresas, el find va a traer el value que va a ser la I empresa, por eso el EMP, ese es de I empresas, y va a devolver un objeto I empresas o nulo, que sería el unknown. Entonces, ¿por qué? Devuelve el primer elemento donde se encuentra de que sí encontró un código igual a código. Entonces me devuelve ese elemento y ese es el que yo puedo retornar. ¿Sí queda claro? ¿Podría explicarlo de nuevo, ingeniero? Ok, el método find de un arreglo, de cualquier arreglo de JavaScript, recibe lo que ellos le llaman un predicado. El predicado en sí es una función. Esa función recibe el valor, el índice y el objeto como arreglo. En este caso solo ocupamos el valor. El valor va a ser el elemento del arreglo porque va iterando. Es como un for each, va uno por uno. Cuando este predicado devuelve verdadero, hasta ahí nomás llega todo el ciclo. Se sale del ciclo y lo que hace es de que el que devolvió verdadero, lo que coincidió con el predicado, ese elemento, ese EMP, va a ser devuelto. O sea, de que en este caso, en el primer elemento que va recorriendo, donde el código sea igual al código que yo le estoy mandando como parámetro, me va a asignar ese i empresa a la variable que yo tengo definida. ¿Entiende mejor? Ok. Por ejemplo, si entonces queremos buscar todo, sería find all, ¿verdad? Si queremos devolver todo, sería el get all, solo devolveríamos el arreglo tal y como está. Ella tiene Ok, todos. listo. Ok, fabuloso. Entonces con eso ya tenemos las dos consultas. El de agregar en la librería, el de actualizar. Voy a borrar estos espacios, no. El de borrar. Y ahí ya tenemos un CRUD completo a nivel de librería. Lo único que todo lo estamos manejando a nivel de una colección. ¿Ok? Ahora, vamos a venir y vamos a trabajar ahora en nuestros routers, en nuestros endpoints. Recuerde, cada registro de router put, router get, router delete, router post, todos esos los que me generan son endpoints de mi API. Y esa palabra la vamos a tener que tener porque es palabra de examen. ¿Qué es un endpoint? Simplemente es la ruta de un REST API que me devuelve o acciona en una entidad. Entonces tenemos el put, que lo que hace es actualizar. Tenemos el post, que me genera uno nuevo. Tenemos el get all. Vamos a agregar ahora el delete. Igual el objeto router, que es una instancia de router de Express, vamos a utilizar
el método de registro delete para decirle, ok, por método HTTP delete al endpoint, vamos a hacer delete y que por parámetro en la URL le definamos un identificador, va a ejecutarse el siguiente handler que recibe como parámetro la petición que se hace del cliente y el objeto que me permite dar la respuesta. Y empezamos a revisar ciertos elementos. Primero, necesito extraer ese código a partir del identificador. Vamos a hacer algo aquí interesante. Yo voy a sacar el ID del objeto params, ya lo usamos en el put, pero lo voy a renombrar a que la variable se llame código. ¿Ok? Cuando declaramos una variable ya logramos definir la variable y asignarle un valor por defecto. Pero si yo quiero sacar la variable, porque yo sé que la variable ID va a venir en el objeto request.params. ¿Ok? Y sé que va a venir en ese objeto request.params porque aquí está definido en la ruta que ese va a ser el valor que vamos a extraer. Con ese request.params yo ya sé que existe ID, pero la variable que yo quiero utilizar va a ser código. Entonces con dos puntos le digo a JavaScript, ok, el atributo ID de params me lo vas a asignar a una variable código. ¿De acuerdo? ¿Pregunta? Todo bien. Ok, entonces ahora vamos a venir y vamos a Ingeniero, borrarlo, diga. voy a repetir. Ok, en esta expresión es una forma de poder declarar variables. Le estoy diciendo, ok, del objeto params, tengo aquí, solo, permítame para que no me salga tantos errores ahí y se pueda ver claro. Ok, hoy sí. Entonces, lo que le estoy diciendo es, del objeto params, eso es un objeto JSON, ok, que yo ya sé que va a obtener una llave ID y el valor va a ser el valor que yo le establezca en la URL. Entonces, de esa variable ID que está en params, yo la voy a asignar ahora con dos puntos a la variable código. Entonces, este constant me va a generar la variable código de tipo string y la asignación me va a devolver de params, que en este caso devuelve el ID, y por esa la referencia ID en este punto, y ese valor se va a asignar a la variable código. ¿Queda claro? Sí, gracias. Ok, continuamos. Entonces aquí de empresas model punto delete vamos a mandar el código. Ese me devuelve verdadero o falso. Si es verdadero, entonces vamos a retornar una respuesta status cientos. Le podemos mandar un JSON sencillo. Sería deleted. Sí. O le ponemos el valor. En el caso de que no es verdadero, se va a salir de ese if, entonces podemos retornar perfectamente status, porque no puedo hacer nada al 404, pero mandamos un JSON definiéndolo un error en donde no se pudo eliminar. Y ahí tenemos el delete. ¿Pregunta?
Ok, vamos a abrir entonces ahora el cliente de Thunderbird, Thunder Client. Por mientras se va abriendo, no se me ha trabado la pantalla, ¿verdad? No. Súper. En empresas vamos a agregar un nuevo request. Ingeniero, ¿verdad que cuando usted valida empresas, model, es cuando no se utiliza la función, ¿verdad? Ese es el error que queremos mostrar, ¿verdad? No se utiliza la función. ¿En dónde? Ahí mismo, ahí donde tiene el if, solamente es el error que quiere mostrar, ¿verdad? Ok, no. Este es empresa delete. El delete aquí me devuelve verdadero o falso. Y lo estoy metiendo delete porque se ejecuta el método. Y si el método me devuelve verdadero, entra. Le digo que sí lo borró. Si me devuelve falso porque no encontró la empresa de eliminar, devuelvo el COI, un error, no se puede eliminar esa empresa. Oh, gracias, ingeniero. Pero sí, dentro de una expresión de if en JavaScript, si es un método, se ejecuta primero el método y evalúa después la respuesta de ese método para determinar si la condicionante es verdadera o es falsa. ¿Ok? Sí, sí, gracias. Listo. Ahora vamos a declarar otro nuevo endpoint. En este caso una consulta, por eso es un get. Le definimos by ID. Igual le ponemos un ID. Buscamos el request. Response. Definimos la función de flecha gorda. Creamos la variable ID. Lo quiero pasar a código. Y eso lo sacamos del request.params. Nuevamente, ¿por qué params? ¿Alguien que me quiera decir por qué params? Te Que digo, viene del parámetro del ID. Es porque viene en la URL el parámetro ID, correcto. Entonces la empresa va a ser igual a empresas model, que es la librería, instancia. Vamos a obtener get by ID y le mandamos el código. Si existe empresa como tal, entonces vamos a retornar una respuesta donde le vamos a mandar la empresa como tal. Si no, vamos a retornar que no se encontró empresa. ¿Preguntas? Ok, vamos a terminar de implementar delete. En este caso es un delete del host. Definimos el host que corresponde. Empresas. Delete. Y aquí definimos entre comillas simples el identificador para que sea el mi para. Voy a salvar este para que se reinicie. Ok, ya se está reiniciando.
Vamos a abrir el get all y también el new para crear uno nuevo. Ok, vamos a agregar el nuevo post. Ok, aquí funcionó el ABC, ya se agregó. Vamos a obtener un get all. Ya me devolvió el de mi empresa. Y me devolvió el de corporación ABC. Voy a copiar este código, el segundo. Voy a ir al delete. Lo voy a asignar al valor ID. O sea que va a ir la ruta. Va a ir solicitando de delete el ID. Damos send. Ustedes observan, hace el delete del código. Me devolvió deleted igual a true, que si lo encontró. Por tanto, si yo vuelvo a ejecutar el get all, me debe devolver un solo elemento, que sería el de mi empresa, porque el otro ya lo borré. Y con eso está funcionando genial. ¿Pregunta? Ok, vamos a agregar uno nuevo. Otra vez. Vamos a volverlos a capturar todos los que están. Está el inicial y está el de corporación. Voy a extraer solamente este. Para eso voy a crear uno nuevo. Empresas, Quest, Second by ID, Get. URL corresponde al host. La entidad de empresas. By ID. Y aquí definimos el ID como tal. Y le encargamos el valor. Con esto probamos. Me devolvió by ID. Y aquí me devolvió específicamente el de corporación ABC y únicamente. Ya tenemos los 5 elementos. Obtener todos, obtener por ID, agregar, modificar y eliminar. Con eso hacemos mantenimientos básicos y desastres en cualquier base de datos y exponemos esa funcionalidad a través de APIs. No sé si tienen alguna consulta en estos puntos. Podría mostrar el código. Ok, el código. Voy a ocultar el cliente de ThunderClient para aumentar el espacio. Y ahí está el código. El del delete. No, a ver eso. Ahí No, es. gracias. Ok, eso es más que todo ya. Con eso ya tenemos la entidad del CRUD de empresas. Claro, ahorita lo tenemos a nivel de memoria. Lo correcto esto es que esté pegado a una base de datos.
Y prácticamente lo que tenemos aquí en la librería es simplemente como un tipo controlador que me maneja cómo se va a actualizar o cómo se va a trabajar cada uno de estos elementos y la definición de la interfase que se va a estar utilizando. Basándonos en eso, yo puedo crear un modelo a partir de este elemento también de la interfase y con eso puedo hacer cosas un poquito más interesantes, en este caso con la base de datos. La idea de esta arquitectura o de esta forma de trabajar, teniendo los endpoints para manejarlo, solo mandar a llamar a la librería y la librería con toda la lógica de negocios, me permite que si yo decido no usar Express, sino que voy a crear cada uno de estos endpoints como una lambda. En este caso, la lambda es como una función dentro de un cloud computer, en este caso AWS. Entonces, yo decido irme por AWS, utilizar una arquitectura de microservicios y cada una de estas entradas la voy a convertir en una lambda. Entonces, para evitar crear una lambda, porque la primera cosa que hacen los developers es, ok, la lambda me permite ejecutar el express, entonces cada lambda llama a ese express, lo levanta y ejecuta el código. Y yo, no, porque está cargando mucho el servidor, además que le va a salir bien costoso. Entonces, con esta estructura, así como ya hay estándares para manejar y declarar endpoints a nivel de Express, para las lambdas o para Google Cloud Formation, también existe estándares para recibir esas peticiones. Entonces, esas se pueden manejar y utilizar la misma librería para tener esa opción. Entonces, ya mi código se vuelve portable. Ya lo puedo pasar a manejar standalone en Express en un contenedor o en un servidor dedicado, o lo manejo como funciones en Cloud Computing, ya sea AWS, GCP o Azure, y lo trabajo en diferentes handlers específicos para cada plataforma y lo tengo aparte. Pero al final, toda la lógica de negocio y toda la estructuración de toda la aplicación la mantengo íntegra, no tengo que hacer cambios. Entonces prácticamente es el punto de partida para poder llamar la librería. Y eso da mucha flexibilidad. Gracias a Dios me ha tocado tener la oportunidad de trabajar y hacer migraciones de un aplicativo monolítico a aplicativos a través de microservicios. Y créanme que el rendimiento el rendimiento incrementa considerablemente y el costo se reduce considerablemente. Por el simple hecho, no tengo con las lambdas o las funciones de estos cloud computing, no me cobran por un servidor, simplemente por la ejecución de cada uno de esos de esas funciones. Mientras que si yo lo hago con un servidor dedicado o un contenedor, dígase DigitalOcean, dígase Vultr, dígase un S2 de AWS o una máquina virtual en Google Cloud Platform o Azure, el tener esas imágenes así levantadas y esos contenedores corriendo, a pesar de que no se esté utilizando, la máquina está aprovisionada y está corriendo. Y al estar aprovisionada y estar corriendo, genera gastos. Me cobran por todo ese tiempo de inutilización. Entonces sale barato, sale más barato. Hay que hacer bastante trabajo, definitivamente, pero es una opción. Pero con esto que estamos aprendiendo aquí y la estructura que les estoy mostrando, es fácil hacer esa migración. ¿Preguntas? Con respecto a un ingeniero de base, ¿verdad? Bueno, Thunder, ¿verdad? Ok, sí. Esto es exactamente esto mismo. Para explicarlo un poquito mejor y hacer así como un checklist. Es más, hagamos un checklist de cómo los pasos que deben de hacer para ir creando todo esto. Sí, por aquí tengo una carpeta docs. Vamos a llamarle CRUD checklist. Ok, por así decirlo, lo primero es los archivos que vamos a ocupar. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ponerle aquí file structure o estructura de archivos. Y en ese ocupamos lo siguiente para el CRUD.
¿Ok? Lo primero que ocupamos es definir en la carpeta source y en la carpeta lib, crear el nombre de la entidad, a la grande. Y el archivo TS. ¿Ok? En ese archivo vamos a definir la clase de la entidad para el CRUD y la interfaz. Listo. Luego, en la carpeta source, routers creo que se llama, routes, van a crear la carpeta de la entidad y el archivo de la entidad .ts. ¿Qué van a hacer ahí? Definir los endpoints dando express.router. ¿Se acuerda que ese express.router es el que me genera todos los datos? ¿Sí? Pregunta. Eh, eh, si lo tengo configurado de otra forma, así no importa. No, si tiene otra estructura de archivos, con tal, al final hagan lo mismo. El endpoint me utiliza una librería y esa librería me devuelve la información y me lo devuelve a través de respuestas HTTP, no tengo ningún problema. Ok. Que me falta y definir los endpoints usando express.router y exportar la instancia. Luego en source routes index.ts hay que importar router y registrar el path. Vamos a poner router.use para que se acuerden. El router importado. Desarrollar. Ah, no, desarrollar ya lo tenemos. Definir y desarrollar. Eso es todo. No me deja hasta así. No, bueno. Se entiende, ¿verdad? Que la entidad es
Ok, entonces ese sería prácticamente los pasos a seguir fácilmente para poder crear. Recuerden, vamos a ponerle nota, son 5 endpoints y 5 métodos en la librería. Y los podemos enumerar. Get all, get by ID, add, date, delete. Ok, Ingeniero, disculpe, podría mostrar la clase del get ID. ahorita.